En el siguiente reportaje se presentan diversas manifestaciones de participación ciudadana activa, en las cuales organizaciones y comunidades han logrado incidir con sus demandas en la lucha que realizan por la defensa de los derechos humanos, de los territorios y del agua, entre otros temas de interés colectivo. Y el problema del agua es un problema de nación. Queremos una nueva realidad y para llegar a esa nueva realidad hay que transformar. Queremos que la destrucción del cejo se pare de manera definitiva, tajantemente. La participación ciudadana es un derecho de la población para informarse, opinar, proponer, controlar y evaluar la gestión pública, para conocer de la forma en que se toman decisiones y operan los servicios públicos. La participación ciudadana en la política tiene diferentes ámbitos y diferentes magnitudes de su ejercicio. El nivel más básico de participación ciudadana es el electoral, o sea que yo voy el día de las elecciones y voto. Entonces, una participación ciudadana, pero digamos, lo mínimo. Pero tenemos ya digamos en escala media de participación ciudadana cuando un ciudadano se organiza con otros y buscan incidir en la toma de decisiones políticas, por ejemplo. O sea, ahí hay otro nivel de participación, que ya el ciudadano está trabajando en esa organización o con esa organización para lograr un fin específico que, como digo, beneficie a su comunidad. El 65.5% de la población opina que tiene poco o nada de interés en la política, según la encuesta del YUDOP sobre las preferencias electorales de los salvadoreños presentada en enero de 2024. Esta es una manera de medir la participación ciudadana en el ámbito electoral, que en principio debería de mover a la mayor parte de ciudadanos. La participación ciudadana está sin duda influenciada o determinada por el tipo de cultura política que tenga una sociedad. Es decir, si tenemos una cultura política democrática, es probable que esa sociedad tenga altos niveles de participación ciudadana, que usted vea comunidades organizadas, obreros organizados, profesores organizados, o sea, y son, digamos, instancias que participan en la toma de decisiones, o sea, que son relevantes políticamente. Pero eso, digo, está determinado por el tipo de cultura política que se tenga. Si se tiene una cultura política autoritaria, entonces ahí la ciudadanía no participa. O sea, el grado de participación ciudadana es bajo o casi inexistente. ¿Por qué? Porque la gente, al comulgar con estas ideas, con esta forma de actuar y de vivir que implican una cultura autoritaria, la gente deja todo en manos de las autoridades y se desentiende de la política, no participa, no es crítica, es una ciudadanía pasiva. En El Salvador existen diversas manifestaciones de participación ciudadana activa, en las cuales organizaciones y comunidades han logrado incidir con sus demandas en la lucha que realizan por la defensa de los derechos humanos, de los territorios y del agua, entre otros temas de interés colectivo. Las organizaciones ECOS El Salvador, Foro del Agua, ACUA y Cooperativas por la Defensa de la Tierra dieron a conocer en enero de 2023 un estudio que realizaron sobre mecanismos de robo y despojo de tierras en El Salvador. El estudio presenta los casos de las cooperativas Hacienda Normandía, El Bosque y Escuintla, lugares habitados por cientos de familias que enfrentan la amenaza de ser desalojados y despojados de sus tierras. Proyin nos quiere quitar la propiedad,
la herencia de la reforma agraria, que somos 250 familias. Le hacemos el llamado a los derechos humanos que investigue. Como cooperativa decidimos interponer una demanda de nulidad de título supletorio, el cual, digamos, tuvimos una resolución favorable el año 2022, en julio para ser exacto. Digamos que eso para nosotros fue un gran paso, ¿verdad?, para este juicio, porque nosotros venimos, digamos, ya con una sentencia favorable. Estamos ahí todavía en el proceso. En el caso del señor Roberto Bukele Simán, la Corte nos amparó también en el año 2022, dándole la razón, pero de igual manera ordenó a que fuera examinado nuevamente el proceso por un juez, y el cual en esa examinación todavía no hemos llegado a la sentencia de probatoria. Desde la participación se pueden construir cosas en conjunto, ¿verdad? Políticas públicas, se pueden defender bienes, se puede hacer incidencia, ¿verdad? Y recordemos que también la participación pública va más allá de pedir acceso a la información pública, de emitir un voto, etcétera, sino que también pasa por la organización comunitaria. Si llega Juan Pérez a la alcaldía a decirle al alcalde, mire, pavimenta esta calle, probablemente no le tenga en cuenta el alcalde, por ejemplo, o el consejo municipal. Pero si de repente tenemos 10 organizaciones que aglutinan amplios sectores de la comunidad y que son representativos, obviamente ahí el nivel de demanda cambia, porque ya no es una persona, que aunque la persona tiene razón, pero estamos hablando de un colectivo, que eso tiene, digamos, más fuerza porque hay representación. Las comunidades cercanas a El Cerrito, en Quesaltepeque, junto con diferentes organizaciones ambientalistas, presentaron en abril de 2023 una denuncia ante el Juzgado Ambiental de San Salvador contra 5 empresas: Saltex, De la Roca, Prefabricados, Precasa y De la Peña, por la extracción de material pétreo del lugar. Técnicos ambientalistas señalan que existen afectaciones como la destrucción de la biodiversidad, el deterioro en la calidad del agua y del suelo. Estamos hablando de 1990 para acá, en donde de alguna manera las empresas en consorcio hacen la introducción de la maquinaria, de la tecnología, y la explotación pasa a ser sobreexplotación. Esto implica entonces que los niveles de deterioro del cerro de Quesaltepeque ha sido demasiado acelerada conforme ha pasado el tiempo. Gracias a la participación activa de las comunidades y de las organizaciones ambientalistas, en agosto de 2023, el Juzgado Ambiental de San Salvador ordenó la suspensión inmediata de las actividades de extracción a las 5 empresas y emitió medidas cautelares. Además, solicitó al Ministerio de Medio Ambiente que examinara el daño ambiental provocado y evaluara los permisos ambientales otorgados a esas empresas. En septiembre de 2023, las organizaciones ambientalistas y las comunidades denunciaron el incumplimiento de las medidas cautelares por parte de 2 de las empresas, Grupo Saltex SADCB y Prefasa DCB, que continuaban sacando material en la zona. La participación ciudadana también en el tema ambiental es fundamental, porque son las comunidades que están en los territorios quienes pueden hablar con mayor propiedad de las situaciones que están viviendo, de las amenazas ambientales, de los riesgos ambientales que generan inversiones voraces, por ejemplo, y también las prácticas sostenibles que desde, por ejemplo, los pueblos originarios o las comunidades que hacen agricultura orgánica o de las comunidades urbanas que buscan mayor sostenibilidad en el uso de las ciudades también pueden expresar esas soluciones. ¿Qué exigimos las juventudes? Justicia climática y ambiental. ¿Qué exigimos las juventudes? Justicia climática y ambiental. Reverdes, desde abajo y con la tierra. Reverdes, desde abajo y con la tierra. Estamos en un tiempo de crisis climática, de crisis ambiental. Como juventudes no nos hemos quedado con los brazos cruzados. Como Reverdes hemos también hablado con gente que tiene problemáticas socioambientales concretas, por ejemplo, en Valle El Ángel,
en cooperativas que están siendo despojadas de sus tierras, comunidades que están siendo despojadas del agua. Entonces, es con esta gente y es con las juventudes que queremos construir agenda política. La Agenda Nacional por la Justicia Climática y Ambiental es una iniciativa de más de 60 organizaciones de sociedad civil a nivel nacional, que lo que buscan es presentar a los candidatos a alcaldes, diputados y a la vicepresidencia y presidencia del país una agenda de problemas identificados por las juventudes en materia ambiental y climática. Al mismo tiempo se presenta una serie de posibles soluciones ante estas problemáticas y se espera pues que esta tenga el visto bueno de los candidatos y candidatas de las diferentes presidencias, asamblea legislativa y consejos municipales que se van a ser presentes. Definitivamente la organización es fundamental y la organización desde las juventudes, desde las diferentes agendas que demandan la reivindicación de sus derechos es importante porque así juegan un rol de incidencia que hoy por hoy es fundamental debido a la situación que se vive desde la institucionalidad, donde los tomadores de decisiones no están poniendo en la agenda prioritaria ni desde la Asamblea Legislativa ni desde el gobierno central temas como los que hoy las juventudes aglutinadas a través de esta agenda de juventudes por la justicia climática y ambiental, pues nos están colocando diciendo es urgente tomar acción. La presentación de la plataforma de demanda denominada Nada sobre nosotras sin nosotras, feministas comprometidas con la democracia, es otra manifestación de participación ciudadana activa realizada por organizaciones de mujeres, juventudes y LGBTIQ+. Este es un ejercicio de participación ciudadana que más de 60 organizaciones a lo largo del país hemos construido, organizaciones de la zona central, paracentral, oriental, occidental, y refleja nuestras preocupaciones que no se evidencian en los planes de gobierno o programas actuales de gobierno. Tenemos actos de violencia en contra de las mujeres, ya sea cibernética o en todas sus formas de violencia. También la población trans sufrimos más cada día, no contamos con tratamientos de reemplazo hormonal, no contamos con una ley que erradique la discriminación, no contamos con una ley de identidad. Todas tenemos derecho a tener un nombre que nos identifique. Por lo tanto, esperamos que hayan resoluciones y de que se den las sentencias, ¿verdad? Hacemos procesos muy fuertes en el tema de derechos sexuales y reproductivos. Hemos trabajado muy fuerte también el tema de la economía feminista. Formamos parte de esos procesos. Hacemos procesos sobre la buena siembra, los cultivos comunitarios, huertos compartidos y todo el tema del trabajo ambiental. Nos hacemos nuestras propias prácticas y nos sumamos también a otras organizaciones. Nos formamos y autoformamos. Somos una organización de resistencia, ¿verdad? Que venimos de una experiencia de muchos años. Estos monstruos de empresas, de gobiernos, requieren de la mayor participación ciudadana a toda escala. Lo importante es que existan espacios desde la ciudadanía que también ejerzan Contraloría. Es difícil, sabemos que no hay ahorita muchas garantías, incluso hay riesgos, pero yo también celebro y reconozco aquellos esfuerzos que a pesar de la amenaza, en muchos casos persecución o incluso hasta encarcelamiento que han tenido algunos liderazgos comunitarios o de organizaciones, pues hay esfuerzos desde la ciudadanía por ejercer esa Contraloría que también es un derecho, porque hay que controlar el poder. Está claro que cuando el poder se concentra en unas solas manos, surgen abusos como los que hoy por hoy vemos, abusos que llevan a violación de derechos humanos, a corrupción, al mal uso de los fondos públicos, que al final deriva en una afectación para toda la población. Al dejar todo en manos de los políticos y yo desentenderme, yo no puedo ser un controlador de la gestión pública que está desarrollando el presidente, los consejos municipales, los diputados. Por eso es importante que una ciudadanía tenga una participación más allá de lo del voto, sino que
participar en las decisiones, participar en las discusiones, debatir los temas y ser instancias de incidencia para mejorar la calidad de vida de la población. A continuación, el editorial. El nivel de participación electoral en los comicios del pasado domingo 3 de marzo ha sido calificado como el más bajo desde la firma de los acuerdos de paz. En más de 30 años no se había registrado una cifra tan baja de personas que hubieran salido a votar, la cual, según datos preliminares del Tribunal Supremo Electoral, fue de 1.637.454 personas, es decir, menos de un tercio de quienes estaban registrados para votar. Algunos datos que pueden arrojar luz sobre este hecho pueden ser encontrados en los hallazgos de la encuesta que divulgó el Instituto Universitario de Opinión Pública en enero del presente año, y en la que 12 de cada 100 salvadoreños habían expresado abiertamente su intención de no acudir a votar en las elecciones municipales y del Parlamento Centroamericano. Al preguntárseles qué posturas y opiniones ciudadanas estaban aparejadas con la decisión de no asistir a las elecciones, los datos de esta encuesta dejaban entrever varios factores. Uno de ellos es que dentro del grupo de personas que dijeron que no les interesa la política, más del 25% de ellas había decidido no votar en estas elecciones. Mientras que, entre los que dijeron que la política les interesa mucho, esa proporción se reduce al 5%. Además, entre los ciudadanos cuya opinión era que ningún partido político representaba sus intereses, 24 de cada 100 había decidido no asistir a la elección municipal, mientras que esa proporción fue menor en todos los demás casos en los que los ciudadanos sí nombraron algún partido con el que se sentían representados. Cuando se toma en cuenta, además, el tema de la campaña electoral, se encontró que en el grupo que no conocía ni había escuchado las propuestas de los candidatos, era mucho más frecuente la intención de no ir a votar, que entre quienes consideraban que en la campaña habían existido propuestas novedosas. Los aspectos que pueden estar relacionados con la baja participación electoral son numerosos, pero los resultados de la última encuesta preelectoral del UDOP, divulgada en este 2024, indican que varios de esos aspectos podrían estar vinculados a las falencias de los partidos políticos para ofrecer soluciones desde el ámbito municipal, a las necesidades y desafíos que enfrentan los ciudadanos, así como a la desconfianza en la limpieza de las elecciones, que se profundiza cuando las entidades a cargo de la transparencia del proceso no realizan adecuadamente sus funciones. La decisión de no ir a votar puede ser interpretada como indiferencia ante la contienda electoral, pero no hay que descartar que esta decisión refleje el reclamo de quienes no quieren sumarse al juego cuando las reglas no van a cumplirse, o cuando, independientemente de quién gane, eso no generará un beneficio para su localidad.
Bienvenidos a la sección de la entrevista. Hoy nos acompaña Flora Blandón, directora de la Maestría en Desarrollo Territorial de la UCA. Con ella vamos a conversar sobre la reducción de municipios y su impacto. Bienvenida a la entrevista. Muchas gracias. Buenos días y un gusto estar aquí con usted. La Ley Especial para la Reestructuración Municipal, ¿verdad?, fue aprobada en 13 de junio de 2023. Pero antes de entrar en detalles sobre el tema, pues nos gustaría que nos hiciera una valoración de cómo este gobierno ha venido realizando actividades y específicamente dirigida a los municipios. La aprobación de la ley fue como el culmen de un proceso que inició cuando este gobierno toma posesión en el 2019, en el que comienza a desarrollarse actividades que iban orientadas a desmontar todo el aparato, diría yo, estatal de apoyo a las municipalidades. Y es así como se comienza a manejar un discurso, pero también una práctica en la cual se iba despojando poco a poco a las municipalidades del apoyo que determinadas instancias habían venido dando. Entre ellas se tiene, por ejemplo, lo del FIDL, que poco a poco fue eliminando actividades hasta que logró disolverla del todo. También el ISDEM, que era el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Municipal, creado en la década de los 80, orientada a apoyar en cuanto a asesoría técnica y financiera a las municipalidades para que pudieran de alguna manera dar un mejor uso de los fondos que recibían, recibir capacitaciones y hacer una mejor gestión municipal. Y esta también es disuelta por el gobierno. Y luego lo que se vio más fuerte como afectación a las municipalidades fue la decisión que se tomó de negar en un momento el Fondo para el Desarrollo Económico Social, conocido como FODES, a las municipalidades, y lo que inició principalmente cuando estuvimos en el tiempo de la pandemia, en donde era un momento en que las municipalidades hacían frente a muchas dinámicas de prevención y de atención a la emergencia, y ya desde ese momento se comenzaron a negar y a no darles el fondo que estaba aprobado para ese año, porque todo se presupuestaba desde el año anterior, hasta que logró con la ley disolver también el fondo, la ley que existía del FODES, hacer una nueva, en donde se les asigna nada más el 5% del presupuesto, de los ingresos corrientes del presupuesto nacional a las municipalidades. Entonces todo esto, digamos, fue un camino que se recorrió y que iba acompañado de un discurso en contra de la gestión de los gobiernos municipales. De nada es desconocido de la existencia del fenómeno de la corrupción, y esto se da también a nivel municipal como a nivel del gobierno central, pero todos los dardos, digamos, iban apuntando a las municipalidades y a los gobiernos, como generando estas condiciones también en la población que hicieran ver de que en la práctica no era necesario darles este fondo porque de alguna manera lo ocupaban para otras cosas que no eran en beneficio de la población. Entonces, estas condiciones se fueron creando para llegar hasta el momento, digamos, de aprobar esta ley, ¿verdad?, en la cual se hace una reestructuración inédita, ¿verdad?, drástica en este país, transformando lo que conocíamos hasta este momento como lo que son los municipios, ¿verdad? Asociado a todo este camino de disolución de instancias y de fondos, se creó la Dirección de Obras Municipales, que supuestamente se manejó como que era la instancia que iba a suplir toda la dinámica que los gobiernos municipales hacían con los fondos, lo cual ha demostrado en la práctica que no ha funcionado, ¿verdad? Entonces, este es como la antesala, digamos. Administrativamente, a partir del 1 de mayo, pues, del presente año, ¿verdad?, los municipios pasan de 262 a 44, ¿verdad? Sí. Entonces, esto significa que se suprimen 218 alcaldías. Entonces, ante esto, pues, ¿esto cómo impacta en el desarrollo territorial? Esa era una discusión que se tuvo en ese momento
Bueno, ¿y cómo quedaban? Van a quedar 262 distritos, 44 municipios, y al final es así. Quedan 44 municipios y 262 distritos. Solo que de estos, unos van a ser las cabeceras, ¿verdad? Pero al final los municipios totalmente desaparecieron, los 262, y todos fueron a ser distritos. Entonces, en este momento, las elecciones que acaban de pasar sirvieron para elegir a esos 44 gobiernos municipales, en las cuales se han agrupado un número determinado de distritos que todavía no se sabe con qué criterios fueron agrupados, porque hay unos que quedaron solos. Digamos, Santa Ana quedó solo como municipio, Acajutla quedó solo como municipio sin agruparse con otro más. Y entonces los criterios de agrupamiento todavía no son claros. Es así que tenemos departamentos con 2 municipios, otros con 3, otros con 4, ¿verdad? En función, no se sabe de qué condiciones para agruparlos, pero así es como vamos a funcionar a partir del 1 de mayo, con cabeceras municipales funcionando en los distritos que ya se estableció que iban a cumplir esa función, y los edificios de las municipalidades que existían en todos los municipios, ahora que están en los distritos, van a servir como oficinas administrativas dependientes de los municipios que van a ser las cabeceras. Y ante esta situación, ¿cuáles son los principales desafíos y oportunidades para los municipios, verdad? En cuanto al desarrollo local, como siempre. Hay varios, ¿verdad? En este momento, digamos, no hay conocimiento de alguna reglamentación oficial que diga cómo van a funcionar los distritos. Solo se sabe que va a haber un gerente, un jefe de distrito, que va a haber personal ubicado en cada una de las edificaciones de lo que antes eran las alcaldías, que va a haber el funcionamiento administrativo, que van a resolver las cosas, digamos, más básicas de servicios que atendían todas las municipalidades, pero cuánto personal van a tener, cómo van a estar organizados, estructurados, cómo van a ser los vínculos que estos distritos van a tener, primero con la ciudadanía y luego con el gobierno municipal, todavía no hay nada establecido. Entonces aquí llaman la atención varias cosas. Por ejemplo, se hablaba mucho de que con esta reducción de municipios iba a reducir mucho del personal de las municipalidades, pero en cada uno de los distritos va a haber un grupo de personas atendiendo como estaban antes. Quizás sí, no va a haber en cada distrito un tesorero, ¿verdad? Un secretario, una secretaria, no va a haber una UASI, ¿verdad? Ese tipo de instancias posiblemente van a estar centralizadas en las cabeceras municipales, pero va a haber personal, va a haber gente de limpieza, de servicio, que atienda las necesidades. Entonces, aquí es donde se presentan también ciertas contradicciones entre el discurso y la práctica, porque al final esa famosa reducción de presupuesto, digamos, que iba a ser bastante grande, habrá que ver cómo queda conformada, ¿verdad? Porque lo que dijeron era que posiblemente los jefes de distrito iban a ser los concejales, ¿verdad? Y que esos iban a estar funcionando. Pero entonces, por ejemplo, si en el caso de uno de los municipios que ha quedado en Chalatenango, ha agrupado 23 distritos, ¿verdad? Entonces es imposible que un concejal va a estar, por ejemplo, en cada uno de los distritos, va a haber que contratar personas. Entonces, aquí hay 2 posibilidades en esto. Una es que cada municipio vaya a reglamentar cuál va a ser su forma de funcionar, y otra es que ya se tenga preparado un reglamento general de funcionamiento para todas las municipalidades y sus distritos, en el sentido de cómo van a funcionar en la atención de las necesidades de la ciudadanía. Esto es solo en el tema administrativo, ¿verdad? También, pero si se agrega lo cultural,
lo particular que tiene o ha tenido también cada municipio. Y creo que esa es de las cosas que todavía la ciudadanía no se ha percatado. Yo creo que en estas elecciones sí comenzaron a darse cuenta de qué significa esta transformación territorial, porque en muchos distritos la gente votó por la persona que conocía, que era de ese lugar, pero no quedó como gobernante del municipio, porque ahí ya es la suma de todos los votos, ¿verdad? Entonces, yo he oído expresiones de la gente diciendo, bueno, pero si aquí ganó tal persona porque lo conocemos, pero el que quedó de alcalde es otro. ¿Y esto por qué? Entonces yo siento que este proceso de conocimiento de qué es lo que significa esta reestructuración todavía no ha sido claro para muchas de las personas. Y esto, asociado a lo que usted me dice, cada municipio tiene su forma particular de convivencia, digamos, ¿verdad? Yo me pregunto, o sea, al final la gente se habrá percatado de, por ejemplo, una cosa que a uno le puede parecer no importante, pero para la gente lo es, el tema de las fiestas patronales. Van a haber fiestas patronales, los municipios van a asignar fondos para celebración de fiestas de cada uno de sus distritos, o cómo va a funcionar, como cosas como esas. O por ejemplo el tema de los impuestos. Cada municipio tiene su propia ley de impuestos. Los impuestos los aprueba la Asamblea Legislativa, los impuestos municipales de cada uno. Al momento tenemos 262 leyes de impuestos municipales. Entonces, ahora quiere decir que van a haber 44 leyes de impuestos, se van a disolver las otras, va a haber un solo impuesto municipal para todos los municipios, independientemente de donde estén, o cada municipio va a hacer su propia dinámica de cuáles son los impuestos que necesita. Y pongamos el caso de Chalatenango igual. Ahí hay 23 leyes de impuestos municipales, ¿verdad? Cada municipio cobra el impuesto que ha sido aprobado en la ley. Ahora que se han agrupado, ¿cuál van a cobrar? Cada distrito va a cobrar su propio impuesto, van a conformar una sola ley, el impuesto que va a quedar va a ir para arriba o para abajo, ¿sobre qué base se va a tomar esa decisión? Entonces son de las cosas, digamos, del día a día que van a transformarse en algún momento y que son de las cosas que no se saben cómo van a funcionar. Con todo este contexto, desde la academia, ¿cuál es la incidencia que se puede tener, verdad, en estos territorios? Fíjense que nosotros desde, la existencia, en este caso de la maestría, ¿verdad? Que tiene que ver precisamente con cómo generar condiciones en cada uno de los lugares. Siempre hemos estado abiertos y ofreciendo a varias municipalidades y hemos participado con otras organizaciones en procesos formativos, por ejemplo. Yo creo que esta es una oportunidad en cuanto a que está llegando gente muy nueva a gobernar municipios. Entonces creo que es una oportunidad también para la academia de tratar de incidir en tener un acercamiento, independientemente del partido al que pertenezcan, como para también tratar de generar mejores condiciones en el tema del conocimiento. Digamos, a veces uno se guía por la intuición y a veces funciona, pero hay cosas muy técnicas que creo que amerita un conocimiento un poco mayor, como para que pueda hacerse una mejor gestión municipal. Y en este caso también creo que es importante mencionar que algo que no ha sido disuelto es las reformas que se hicieron para la existencia de los consejos municipales plurales. Entonces ahora se tienen un nivel muy bajo de votación, un 30%, ¿verdad? Prácticamente de personas que fueron a votar. Quiere decir que los alcaldes han sido electos en ese nivel de representación, pero ese otro 70% de personas que votaron por alguien. Y ese alguien puede formar parte de un consejo municipal en esta conformación plural que hay. Entonces, esto también abre posibilidades de establecimiento de diálogo, de proceso de negociación, de ampliar esta dinámica de relacionamiento con la ciudadanía en cada lugar, como para también las personas que no forman parte
del gobierno, porque no fueron electas, pueden ser como estas correas de transmisión entre lo que ahí se está estableciendo, discutiendo, informando para la ciudadanía que de alguna manera votó por ellos, ¿verdad? Y por eso es que están ahí representándonos. Agradecemos su participación en la entrevista de esta semana, ¿verdad? Y pues sin duda hay mucha incertidumbre todavía por este tema. Claro, bastante, entonces vamos a ver lo que nos depara en los próximos meses. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Amigo televidente, lo invitamos a que siga con más del programa Miradas. El miércoles 28 de febrero, desde la Biblioteca Florentino Idoate, se realizó el acto de lanzamiento para 2024 de la segunda edición del programa Pasaporte Global de la UCA. Me gustaría resaltar la importancia que tiene el programa Pasaporte Global para nuestra universidad. Yo creo que primero es una experiencia bastante enriquecedora para nuestros estudiantes. Es importante de cara a la internacionalización de la universidad, es importante para nosotros que los estudiantes conozcan las diversas, estén expuestos a diversas culturas, ¿verdad? Y Pasaporte Global ofrece esa oportunidad. Los estudiantes, sin moverse de la universidad, tienen la oportunidad de hacer un pequeño recorrido, ¿no?, por el mundo, ¿verdad? Si juntamos los países del año pasado y de este, ya son en torno a 10 países que visitan los estudiantes, ¿no?, desde la universidad. Así que eso los enriquece, creo yo, grandemente en su formación integral. El año anterior, 2023, contó con la participación de países como Marruecos, Italia, Brasil, Francia, México y China. Para esta segunda edición, ya son 6 países que han confirmado su participación. Vamos a comenzar nuestro recorrido en abril, conociendo Nicaragua. Luego viajaremos más de 12,000 kilómetros para llegar a Palestina. De regreso vamos a cruzar el Atlántico para llegar a Estados Unidos. Esto será en junio, y en agosto nos vamos a sumergir en la riqueza cultural de Chile. De Chile vamos a subir nuevamente al norte para conocer las bellezas de Canadá. Y finalmente vamos a concluir nuestro viaje al son de la cumbia colombiana y de los atractivos y otros aportes de Colombia. Pasaporte Global es un programa que tiene el objetivo de estrechar lazos de cooperación y promover espacios de intercambio cultural entre la UCA y diferentes países del mundo, mediante la apertura periódica en el campus de exposiciones y actividades culturales y académicas para la comunidad estudiantil y público en general. El programa es un trabajo conjunto de distintas unidades de la UCA, como son la Dirección de Relaciones Internacionales, el CRAI Biblioteca Florentino Idoate, el Centro Cultural Universitario, el Centro de Asuntos Estudiantiles, Vinculación de Graduados y Audiovisuales UCA. El consorcio Observa El Salvador 2024 rindió su tercer informe luego de la jornada electoral de este 3 de marzo, en la que desplegó 86 observadores en todo el país. Durante el inicio, desarrollo y cierre de las elecciones, pudieron constatar que fueron unas elecciones pacíficas con la superación de muchas deficiencias de las reportadas el 4 de febrero. Aún hay aspectos que no se lograron superar. El Tribunal Supremo Electoral consiguió reducir sustancialmente los problemas del sistema informático de registro y transmisión de datos observados el pasado 4 de febrero. Otro de los puntos a destacar es que en algunos centros de votación se registraron importantes retrasos e incumplimientos en la normativa electoral vigente en cuanto a los plazos administrativos y en cuanto al respeto de procedimientos específicos establecidos por ley. En buena parte, dicho incumplimiento responde al bajo nivel de dominio
que los miembros de las juntas receptoras de voto tienen de los lineamientos y procedimientos establecidos en el Código Electoral y en el instructivo para integrantes de juntas receptoras de votos. Las elecciones para elegir a los 44 alcaldes y diputados al Parlamento Centroamericano, Parlacen, fueron marcadas por la baja participación de los electores, la presencia policial y militar dentro y fuera de los centros de votación. El consorcio señaló algunos aspectos en los que el Tribunal Supremo Electoral debe trabajar de cara al futuro. La necesidad de una supervisión más activa de parte del Tribunal Supremo Electoral a lo largo de toda la jornada, principalmente garantizando el apego a la normativa electoral y, en consecuencia, conduciendo o encauzando la participación de todos los actores en el proceso electoral. La segunda está también vinculada con la publicidad de la información que está relacionada con la participación, por ejemplo, de elementos de seguridad en los centros de votación. La observación electoral es fundamental en los procesos electorales democráticos de cara a monitorear, pero también para señalar cuando el rumbo de los procesos violenta la misma normativa electoral y las reglas del juego del proceso. No se pierda la próxima emisión de su programa Miradas. En la era digital, el fenómeno de las noticias falsas o fake news ha emergido como un desafío presente en la esfera informativa. Desde la propaganda política en la antigüedad hasta la difusión de teorías de conspiración en el siglo XX, la desinformación ha sido utilizada como herramienta de manipulación a lo largo de la historia.